Señor, estamos muy agradecidos por este tiempo. Gracias, Señor, por este clima. Gracias por todos los hermanos. Gracias por estos jóvenes, Señor, que han dispuesto de este tiempo, Señor, que quizás ellos podrían haber estado en su casa, no sé, descansar del trabajo, de las aflicciones de la semana, no sé, cualquier cosa estuvieran haciendo en este momento, Señor, pero Tú los has traído hasta este lugar, has puesto en su corazón el poder venir. Y en esta tarde queremos pedirte que nos puedas ayudar a entender más tu palabra, que nos puedas dar entendimiento a través de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos pedir eso y que puedas cuidar también quizás los pasos de aquellos que todavía están en camino. Te dejamos todo esto en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a irnos a la primera carta de Pedro. Hemos visto el día de ayer los jóvenes en el Antiguo Testamento y ahora vamos a ver qué instrucciones nos da para los jóvenes en el Nuevo Testamento. Nos vamos a ir al capítulo 5. Y lo vamos a dejar todavía ahí. Saben, muy poco se habla acerca de la relación de los jóvenes con los hermanos, con los ancianos, quienes son los encargados o los que son responsables de las diversas iglesias locales, ¿no?, en diferentes lugares. Otros tienen pastores que cumplen la misma función, la misma finalidad que los ancianos. Pero saben, esa es la belleza de la iglesia, ¿no? Que en la iglesia no solamente tenemos hermanos que son de la misma edad, no son todos adolescentes, no son todos jóvenes, no son todos ancianos, sino que tenemos creyentes, hermanos de diferentes edades, adolescentes, jóvenes, hermanos mayores, como también hermanos ancianos. Pero ¿saben? No sé si esto pasa acá, me imagino que sí, por lo que las escrituras lo dicen, pero cuando son de generaciones diferentes, existe pues una guerra de generaciones. Una guerra que tiene que ver, incluso hay una guerra dentro de la iglesia entre los jóvenes y los ancianos, debido a que los ancianos han tenido una juventud muy diferente a la que hoy están atravesando los jóvenes. Y muchas veces en el manejo de la iglesia, los ancianos quizás tienen una forma de pensar y los jóvenes tienen otra forma de pensar. Y en medio de eso ahí, ¿no?, se empiezan a agarrar. Y saben, a veces los jóvenes, como son más enérgicos y tienen mucha fuerza, se empiezan a oponer a los ancianos. Y empiezan a despreciarlos. Y los ancianos empiezan a ser como que el centro de las críticas. Sin embargo, por otro lado, vemos a los ancianos que son sabios, ¿no? Entonces, existe esta guerra de generaciones dentro de la iglesia. Y es una guerra, queridos jóvenes, que es influenciada también por lo que se vive afuera en la sociedad. Y digo esto, que es influenciada por lo que vive en la sociedad, porque hoy en día, si ustedes ven, ¿no?, alrededor en la sociedad que nosotros vivimos, los ancianos son muy despreciados. Hoy en día los ancianos son vistos como que, dejémoslo a un lado. El que gobierna ahora es la juventud. Y muchos de los ancianos, vamos a decir así, ¿no?, estamos hablando en general, muchos de los ancianos, no en las iglesias, sino que en el mundo entero, los que tienen ya quizás, no sé, arriba de 60 y demás años, empiezan a comportarse como jóvenes porque no quieren ser excluidos de la sociedad, ¿no? Y vemos eso, vemos actualmente eso. Entonces hay como lo llama un politólogo, adolescentrismo. Entonces hay una guerra de generaciones y esa misma guerra de generaciones entra a la iglesia. Y hay un desprecio de parte de los jóvenes y no hay un entendimiento de parte de los ancianos y de los jóvenes. Y esto no es una guerra de pensamientos. Hay que centrarnos a ver qué es lo que dicen las escrituras con respecto a eso. Y hay instrucciones muy serias de parte de Pedro, tanto para los jóvenes como para los ancianos, y quiero que meditemos en eso, por favor. Vamos a ver 3 cosas que los jóvenes deben tener en su relación con los ancianos en la iglesia, en sus iglesias. Hasta donde yo sé, hay visitas, ¿no?, de diferentes iglesias, ¿no? Entonces, esto es directamente para los jóvenes, bueno, también para los que no son tan jóvenes, que digamos, ¿no? Timoteo era considerado joven, tenía 40 años. Así que, por lo menos 40 años, así que estamos todavía en esa edad. Vamos a ver 3 cosas en esta tarde. Y es que los jóvenes, la primera cosa, debemos de sujetarnos a los ancianos. Debemos de
honrarlos, es el segundo punto. Y el último es que también los ancianos deben ser exhortados, debemos de exhortarnos, ¿no? Debemos sujetarnos, honrarnos y también exhortarnos. Vamos a ir a la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Y esta es una instrucción de Pedro para los jóvenes. Y dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Fuerte el pasaje. Se me pegó mucho el bueno. Espero que no me critiquen allá en Santa Cruz. Pero este pasaje es muy claro y nos habla acerca de sujeción. ¿Saben? La primera carta de Pedro es una carta muy interesante, porque si nosotros nos vamos al capítulo 1, por favor acompáñenme, en el versículo 1, nos habla que esta carta fue escrita por Pedro, pero los destinatarios son los siguientes. Dice: a los expatriados de la dispersión en el punto de Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eran todos aquellos judíos que habían estado, judíos cristianos que estaban siendo perseguidos, ¿no?, en ese tiempo, y habían huido y no estaban en casa. Y fíjense la relación que tiene con Daniel: tampoco estaban en casa, estaban en el Babilonia. De la misma manera, esta carta era enviada para aquellos que no estaban en casa, estaban fuera de casa, en la dispersión. Ahora, esos cristianos estaban atravesando por momentos de sufrimiento. Y la primera carta de Pedro es una carta de consolación a creyentes que están atravesando la persecución, es decir, el sufrimiento. Dentro de esta carta podemos preguntarnos: ¿por qué menciona entonces Pedro que debemos sujetarnos a los ancianos? ¿Qué relación tiene esto con todo el contexto de la carta? Y es que es interesante, porque lo que el apóstol Pedro nos quiere decir es que nosotros, aquí en la iglesia, los jóvenes y toda la iglesia, tiene que vivir de una manera diferente a lo que el mundo vive, ¿no? Los jóvenes, cuando en el mundo se rebelan contra los ancianos, en la iglesia los jóvenes tienen que estar sujetos a los ancianos. Y saben, este patrón se repite bastante. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al capítulo 2, versículo 13, ¿quiénes deben someterse a quién? A ver, ayúdenme. Capítulo 2, versículo 13. ¿Quién se debe someter a quién? Vamos, los creyentes deben de someterse a toda institución humana. Vámonos al versículo 18. Los criados deben estar sujetos con todo respeto a vuestros amos. Vámonos al capítulo 3, versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. No que pongan sujetas, no, que estén sujetas. Capítulo 3, versículo 22. Dice que los ángeles, autoridades y potestades están sujetos ¿a quién? A Cristo, aquel que está en el cielo a la diestra de Dios. Y por último tenemos en el capítulo 5, versículo 5, que los jóvenes deben estar sujetos a los ancianos. Si hacemos entonces un estudio de la carta de Pedro, la sujeción es algo primordial para la iglesia. Y ojo, cuando hablamos de sujeción no estamos hablando de inferioridad. Cuando hablamos de sujeción estamos hablando de humildad. Es por eso que en el versículo siguiente, en el mismo versículo, el versículo 5, utiliza, ¿no?, la palabra revestidos de humildad. Revestidos de humildad. Pero es interesante, vamos a abordar entonces este pasaje bíblico teniendo este contexto. Dice la primera cosa, ¿no?, se utiliza un adverbio en la primera parte: igualmente, dice, ¿no? Igualmente. Esto quiere decir
que Pedro mencionó algo anteriormente para ahora abordar y tocar el tema de los jóvenes. Ojo, ahora no quiero decir, bueno, jóvenes, sujétense a los ancianos, no importa si la vida de los ancianos es contraria a las escrituras, ustedes tienen que estar sujetos a ellos. Ojo, en toda parte cuando nosotros encontramos esta relación de los ancianos en la iglesia, siempre vamos a encontrar que el testimonio de los ancianos debe ser puro, verdadero, bueno, conforme a las escrituras. Fíjense las características de un verdadero anciano, y eso es lo que está hablando del capítulo 5, versículo 1. Fíjense a quienes le habla primeramente Pedro. Ruego a quienes, a los ancianos, ¿no?, que están entre vosotros. Yo anciano, dice también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y fíjense bien lo que dice el versículo 2. Apacentar la grey, es decir, pastorear el rebaño, que es la iglesia de Dios. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Y fíjense lo que dice a continuación. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío, sino demostrando ser ejemplos. Fíjense bien, lo que primero hace Pedro es dar las cualidades de un buen pastor, de un buen anciano. Lo primero que dice, fíjense bien ahí en el pasaje bíblico, que los ancianos cuando pastorean la iglesia no tienen que hacerlo por obligación. Es decir, que los ancianos cuando pastorean el rebaño de Dios no tienen que estar obligados a hacerlo. ¿Saben cómo uno actúa cuando está obligado, no? De mala gana. Y hay muchos pastores hoy en día que están como que obligados a hacer ese rol y saben que empiezan a patear a las ovejas, lo digo en una forma de ilustración. Empiezan a lastimar a las ovejas, a maltratar a las ovejas. Pedro está diciendo primeramente que los ancianos deben de pastorear el rebaño no por fuerza, no por obligación, sino voluntariamente. En la carta a Timoteo dice que aquel que desea obispado, buena obra, desea. Es un deseo, ¿no? Es un deseo que Dios pone en el corazón. Entonces, fíjense bien, no por fuerza, no por obligación, quiere decir, sino voluntariamente. Luego dice, no por ganancia deshonesta. Y eso es algo, no sé si aquí mayormente se toca, pero en Santa Cruz hay muchísimo de este tipo de iglesias, ¿no? Que muchos son ancianos o pastores por esto, dinero. Ahora es un tema muy aparte de aquellos que reciben quizás un porcentaje porque de verdad están trabajando en el pastorado, en el rebaño de Dios, con el rebaño de Dios, muy aparte que lo hagan con un corazón sincero y demás. Pero dice acá, no por ganancia deshonesta, que las razones de un anciano no sean el poder lucrar con la iglesia. No. La tercera cosa, perdón, a continuación dice, sino con ánimo pronto, es decir, con un sincero deseo, ¿no? Un sincero deseo, eso que significa ánimo pronto. La última cosa que se menciona en el versículo 2 y 3, no como teniendo señorío. Eso quiere decir que no sea un tirano. Y saben, lastimosamente en las iglesias existen aquellos que se hacen llamar pastores o ancianos que son tiranos. Aquellos que dicen una cosa y se tiene que hacer porque sí o sí, no importa que lastime a las ovejas. Hay una tiranía. Yo hago esto porque yo lo digo, no porque las escrituras lo dicen. ¿Se dan cuenta? Entonces Pedro lo que empieza a mencionar es que un verdadero anciano, un verdadero pastor de la grey de Dios debe de tener estas cualidades. No debe de hacerlo por obligación, que su deseo no sea la avaricia, el de poder lucrar con las ovejas, sino que tenga que ser con un deseo sincero y no como si tuviera tiranía, ¿no?, dentro de la iglesia. Y concluye esa parte diciendo, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Ejemplos del rebaño. ¿Saben? Con esto yo
no quiero decir que los ancianos y los pastores de las iglesias son unos hombres intachables, ¿no? Que nunca pecan. Saben, yo he tenido varios ancianos a lo largo de mi vida cristiana, desde muy niño. Y saben, cada ejemplo que me han demostrado los tengo acá y acá. Me acuerdo muy bien de todos los buenos ejemplos que me han dado. Quizás muchos de ellos han tenido tropiezos. Quizás muchos de ellos en alguna forma o en algún momento me levantaron la voz y me ofendieron. Pero tengo muy buenos recuerdos. ¿Saben? Quizás muchos no saben, pero mi padre es anciano de la iglesia donde yo asisto. Y también mi tío es anciano de la iglesia donde yo asisto. Y saben, no hay mejor amistad que con los ancianos. Ellos son mis amigos. A pesar de ser mis ancianos, a pesar de ser mi padre, de ser mi tío, son amigos míos. Entonces, el pasaje dice eso, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y saben, más adelante en el versículo 4 es algo que impresiona a todos. Versículo 4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¡Wow! El príncipe de los pastores va a recompensar a los pastores que estuvieron apacentando su grey, su rebaño. Qué impresionante, ¿no? Entonces, en esta primera parte vemos a los ancianos sujetándose a Cristo. Ahora viene el versículo 5. ¿Y cómo continúa el versículo 5? Igualmente, ahora sí tiene mucho más sentido, ¿verdad? Es decir, que ahora nosotros tomamos el ejemplo de ellos, que se someten a Cristo, que se sujetan a Cristo, que hacen, que pastorean el rebaño conforme a las Escrituras. Ahora, versículo 5, igualmente los jóvenes, y empieza a hablar acerca de los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes? Porque los jóvenes son los más rebeldes. Porque siempre pensamos que tenemos la razón. Somos los chúcaros, somos las ovejas que a veces nos comportamos como cabras. Yo muchas veces en alguna determinación que han tenido los ancianos, me he agarrado la cabeza y digo, pero después medito y digo, creo que es lo peor. Ellos son los ancianos, tienen sabiduría. Y ahora dice, igualmente, los jóvenes están sujetos a los ancianos. Los jóvenes, queridos hermanos, no deben sujetarse a los ancianos si los ancianos no se sujetan a Cristo. Los jóvenes deben de sujetarse a los ancianos si los ancianos se sujetan a Cristo. Lo mismo ocurre cuando Pedro habla acerca de las instituciones humanas. El creyente no debe de sujetarse a cualquier institución humana si la institución humana va en contra de lo que Cristo dice. Eso es algo claro y lo hemos visto el día de ayer. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego no se sujetaron, se sujetaron en todo al rey, pero no se sujetaron en el momento que el rey dijo, por ejemplo, no van a orar. O en el momento que el rey dijo, coman esta comida. Ellos no se sujetaron y prefirieron morir, como vimos en los ejemplos de ayer. Como les digo, queridos jóvenes, el sujetarse o el someterse no es un acto de inferioridad, sino que es un acto de humildad. Y saben, muchas veces hay discrepancias, como les había dicho, acerca de los jóvenes y los ancianos, en muchas cosas. Pero saben, hay algo que me llevo muy marcado aquí en mi corazón, yo quiero compartirle, ¿no? En las conversaciones que tuve con el hermano Emeterio. Él decía, hay que tener humildad. Y hermanos, hay que tener humildad, por lo que las Escrituras dicen. A continuación dice, revestíos de humildad. ¿Saben? Pueden haber discrepancias de todo tipo dentro de la iglesia. Los jóvenes pueden jalar por su lado. Los ancianos deben jalar por su lado. A veces jalan por su lado. Pero ante todo, tiene que haber humildad.
¿Y qué es la humildad? ¿Qué es la humildad? La humildad es ceder. La humildad es ver al otro como si fuera superior, aunque no sea superior. Eso es lo que dice la carta a los Filipenses en el capítulo 2. Y nos da a continuación, ¿no?, el mayor ejemplo de humildad, a Cristo, quien era en forma de Dios, se hace forma de siervo. Y va, ¿no?, se hizo hombre, llegó hasta la cruz a morir, derramar su sangre. Eso es humildad. Vemos a un Cristo lavando los pies de los discípulos. Eso es humildad. Entonces vemos ahí el primer problema. Quizás es el problema de no sujetarnos. Jóvenes, debemos de amar a nuestros ancianos. ¿Saben? Si nos metiéramos un momento en la vida de nuestros ancianos, veríamos que ellos tienen problemas en casa, veríamos que ellos tienen problemas en el trabajo, y veríamos también que ellos tienen que lidiar con cada caso que hay en la iglesia. Hermanos que están a punto de divorciarse, hermanos que han caído en pecado, hermanos que tienen este otro problema y este otro problema, y ellos tienen que lidiar con esos problemas, lidiar también con los problemas en casa, lidiar con diferentes problemas. Y no sé si ustedes saben, pero hay muchos ancianos que se han suicidado, ¿no? Se han quitado la vida, porque el peso es grande, el peso es muy grande. Y el primer punto entonces que hemos visto, queridos jóvenes, que nosotros debemos de sujetarnos a nuestros ancianos, porque ellos son el ejemplo del rebaño de Dios. La segunda cosa que nosotros vemos es que nosotros debemos también de honrarlos. Y esa es una palabra muy clave, ¿no? La palabra respeto. Y es que hay muy poco respeto muchas veces hacia nuestros ancianos. Porque como les dije, la cosmovisión que tiene el mundo, la forma en que el mundo ve, digamos, a los ancianos, afecta muchísimo a la iglesia. Y menospreciamos a los ancianos. ¿Saben? Los ancianos siempre han sido puestos en un lugar de respeto. Siempre. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, entró a gobernar a Judá Roboam? ¿Se acuerdan de esta historia? Quizás muchos lo conocen, otros no. Pero cuando entró Roboam era un necio y era hijo de un sabio, ¿no? Salomón. Y cuando él entra a gobernar, dice, bueno, viene uno de los caudillos, ¿no?, del pueblo, y le dice, mira, tu padre así nos dejó en esta situación, por favor, a ver, ablándanos, ¿no?, el trabajo. Bueno, lo voy a pensar, dice, ¿no? Así que él va y consulta a quiénes, a los ancianos que trabajaban con Salomón. Y es que los ancianos siempre han visto como personas que tienen mucha sabiduría por lo que saben de las escrituras, y mucha sabiduría también por el hecho de que han atravesado muchas cosas en su vida. Por eso ellos eran tenidos en respeto, en doble honor. Siempre fue así, siempre fue así. Y no solamente dentro de la Biblia, si nos vamos a culturas, si ustedes empiezan a estudiar alguna otra cultura, los ancianos siempre han sido colocados en lugares de respeto. No sé si han visto algún documental de Discovery Channel, National Geographic o lo que sea, pero cuando empiezan a llamar, bueno, llaman al anciano, ¿no?, de la tribu, o al anciano del lugar, lo llaman para que, no sé, elija, ¿no?, si se van a casar, o no sé, haga algo, ¿no? Pero los ancianos siempre han sido vistos como personas a las que se debe de tener respeto. Y mayormente hoy día son vistos como personas que quizás como objetos de burla, objetos de crítica, objetos de menosprecio. El versículo del segundo punto es que debemos de honrarlos, y vamos a la primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Primera Timoteo capítulo 5, versículo 17.
Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Saben? Les voy a hablar un poco acerca del contexto de la primera carta a Timoteo. El apóstol Pablo dejó a Timoteo en Éfeso y lo dejó para que pueda arreglar ciertos asuntos. Lo que pasaba en la iglesia en Éfeso era que habían entrado enseñanzas que estaban tergiversando la verdad. La verdad se estaba mezclando bastante, ¿no? Estaban malas enseñanzas y dentro de esas malas enseñanzas que se estaban adentrando dentro de la iglesia, era importante la responsabilidad que tenían los ancianos dentro de la iglesia, porque ellos son los sobrevedores, son aquellos que están observando, son aquellos que están cuidando de qué se alimentan las ovejas. Son como los pastores de Israel que están de día y de noche velando por el rebaño. Es por eso que, no sé si ustedes saben, pero en la primera carta a Timoteo nos da la importancia de poder escoger y decidir, no sé si la palabra es escoger, reconocer a los ancianos. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos al capítulo 3, vámonos al capítulo 3 de Timoteo, porque este mismo es el contexto, las malas enseñanzas que entran dentro de la iglesia. Comienza diciendo, ¿no? El versículo 1, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero el obispado, la palabra obispado significa aquel que examina, aquel que está supervisando, esa es la palabra correcta, aquel que supervisa. Y el anciano es lo que hace eso, supervisar el rebaño de Dios. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Eso quiere decir que si alguien quiere ser anciano, está muy bien, pero no solamente se quede un deseo, es decir, si yo soy anciano, muy bien, me voy a ser anciano de esta iglesia. No, es por eso que a continuación de eso, a continuación del deseo que tiene la persona de ser anciano, de ser un obispo, está a partir del versículo 2, todas las características que un anciano, un verdadero anciano, debe de cumplir. Por ejemplo, mencionémoslos, dice: pero es necesario, dice el versículo 2, que el obispo, aquel supervisor del rebaño de Dios, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, como lo vimos la anterior vez, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, y esta palabra es interesante. La palabra neófito es una palabra griega. La primera parte, neo, es nuevo, y fito, planta. Es decir, que no puede estar un nuevo creyente, una plantita pequeña, como encargado responsable o supervisando a las ovejas de Dios. Y si eso lo aplicamos al contexto, no puede estar un neófito como responsable, porque las malas enseñanzas van a inundar la iglesia. Dice: no, un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de fuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Entonces, viendo todo esto en la carta a Timoteo, la necesidad de poder reconocer muy bien a nuestros ancianos lleva ahora al capítulo 5, versículo 17. No todos los ancianos que gobernaban dentro de la iglesia en Éfeso eran malos. Habían otros que estaban muy malos, que estaban ya enseñando cosas perversas, ¿no? Habían ancianos muy buenos que estaban de verdad supervisando con toda sinceridad la iglesia. Es por eso que en el versículo 17 dice, del capítulo 5, los ancianos que gobiernan bien. Los ancianos que gobiernan bien. ¿Y saben qué alegría para la iglesia es tener ancianos que gobiernan bien? Qué bendición para la iglesia es tener ancianos que gobiernan bien. Entonces, a continuación dice: los ancianos que gobiernan bien, aquellos que de verdad están supervisando al rebaño de Dios,
aquellos que sacrifican de día, de noche para estar con el rebaño, aquellos ancianos que de verdad huelen a ovejas, sean tenidos por dignos de doble honor. Sean tenidos por dignos de doble honor. Y saben, esta palabra dignos de doble honor es interpretada de varias formas. Sinceramente, he buscado bastante en algunos comentarios, algunas posiciones, y algunos dicen que sean dignos de doble honor. Se refiere a la retribución económica que un anciano que se gasta todo el día estando con el rebaño y demás, debe tener una retribución económica. Y es por eso que a continuación del pasaje, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, dice, en el versículo 18, por ejemplo, dice: digno es el obrero de su salario. Entonces, muchos interpretan esto, ¿no? Y muy posible sea que sea verdad, hermanos, ¿no? Es que de verdad, la tarea del ancianato o el pastorado, que de verdad lo hacen con un corazón sincero, cumpliendo todos los requisitos de las Escrituras, y que lo hacen con un verdadero corazón, verdaderamente, hermanos, ese es un trabajo muy arduo, muy arduo, muy arduo, y por eso lo más probable es que Pablo le esté escribiendo a Timoteo que ellos tienen que ser remunerados económicamente, que la iglesia los tiene que mantener. Ahora, hablando acerca de los hermanos libres, ¿no? Hablando acerca de los hermanos libres, me encantan a mí los hermanos libres, amo a los hermanos libres. Creo que aquí le llaman solamente, ¿cómo me dijo el tío? No le llaman hermanos libres, ¿qué nombre le dicen? Misiones. Misiones, ¿no? Solamente misiones, sí. No sé por qué las razones habrá perdido, pero en realidad es hermanos libres. Los hermanos libres, mayormente por el ejemplo que han visto en Pablo, tratan de que los ancianos trabajen, ¿no? Trabajen en un trabajo secular y al mismo tiempo trabajen en la iglesia. Mayormente se ha tomado ese ejemplo de Pablo. Y saben, eso es muy bueno, ¿no? Para no colocarle la carga a la iglesia. Pero ¿qué pasa si un anciano quiere dedicarse por completo al ancianato o al pastorado? La iglesia lo tiene que solventar. Entonces eso también es bíblico. Saben, hay muchas iglesias, por ejemplo en Santa Cruz, que también están solventando obreros. Y saben, es magnífico, porque ese hermano puede prepararse muy bien, puede enseñar mejor, puede tener disposición del tiempo para ir visitando uno por uno, ¿no? A los hermanos, encargándose del discipulado, encargándose de la consolación. Entonces, muy probablemente esto puede significar eso. Y la segunda cosa, a lo que puede significar, es que los ancianos que trabajan o gobiernan bien, de verdad deban ser tenidos con mucho, mucho respeto. Eso es lo que quiere decir doble honor. Ambas cosas son verdades. Ambas cosas son verdades. Los ancianos deben de ser respetados. Respetados. Y eso no quiere decir que tengan que ser tenidos como dioses, ¿no? Ojo ahí, hay muchas iglesias que a sus pastores los tienen como si fueran unos dioses descendidos del Olimpo. No, los ancianos tienen que ser respetados. Los ancianos que gobiernan bien. ¿Saben? Hay un pasaje en el libro de Levítico, que es un pasaje muy hermoso, capítulo 19, versículo 32. Levítico 19:32 dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Qué versículo más hermoso. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. ¿Saben? Hace 2 años, cuando me estaba haciendo peluquear, el que me peluquea me dice: oye, ¿tenés hartas canas?
¿En serio? Le digo. Yo me miro al espejo, pero digo, yo no tengo nada acá adelante. Y me fijo, claro, uno cuando empieza a salir de canas puede entrar en una desesperación y otro lo pasa tranquilo, ¿no? No hay problema. Pero me empecé a fijar el cabello y digo, pero yo no tengo ninguna cana. Y empecé a preguntar persona por persona, ¿sabes qué te puedes fijar en la parte de acá atrás? Le digo, no. Tenés altísimas canas. Y le pregunto a otra persona y me dice, tenés altísimas canas. Le digo, Señor, no me diste el don de tener el cabello negro. Me envidio a las personas que envejecen con el cabello negrito, ¿no? Sin embargo, cuando me pongo a meditar y digo, claro, las canas son una evidencia de que estamos envejeciendo y envejeciendo y envejeciendo. Aquí la palabra canas y la palabra anciano son un sinónimo, y este es sinónimo de una persona que ha envejecido en sabiduría. ¿Saben? Una vez me puse a meditar, me encanta estar en la soledad y meditar acerca de ciertos temas. Y un día dije, es imposible frenar el tiempo, voy a envejecer. Creo que mi meta va a ser, ¿cómo voy a envejecer? Y ¿saben? Mi deseo, y espero que Dios me permita, si es que no me muero el próximo año, que si llego a los 70 años o a los 80 años, quiero envejecer sabio. Quiero aprender más de las Escrituras. Y cuando tengo 80 años, quisiera, no sé, aconsejar a los jóvenes, aconsejar a los más jóvenes. Por lo menos ese es mi deseo. Y la Biblia da honor a los ancianos. Da honor a aquellos que tienen sabiduría. Dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Ojo, no cualquiera que tenga canas y sea anciano significa que sea sabio, ¿no? Mucho cuidado. Yo tengo un amigo que tiene 26 años y tiene un montón de canas, más canas que mi padre y mi abuelo juntos. Y una vez le dije, tenés un montón de canas. ¿En serio? Y él se fijó. Y dice que le había contratado al sobrino para que le saque todinga las canas. Y cuando un día lo veo llegar con el cabello negrito, le digo, ¿te teñiste? No, me hice sacar todas las canas. Buena idea, ¿no? Sin embargo, tuvimos una conversación acerca de esto. Y las Escrituras dicen, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Queridos jóvenes, debemos de respetar, debemos de honrar a nuestros ancianos. Y como último punto, ya para terminar estos últimos minutos, hemos visto que debemos nosotros de sujetarnos a nuestros ancianos, hemos visto que debemos de honrar, respetar a nuestros ancianos, también admirarlos por la grande labor que ellos hacen. Y como último punto, ¿saben? Los ancianos también necesitan ser exhortados. Los ancianos también necesitan ser exhortados. Y nos vamos en la misma carta a Timoteo, en el capítulo 5, versículo 1. Y con esto ya vamos a concluir. Dice el capítulo 5, versículo 1, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Y ahí empieza a decir, ¿no? Los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Pero nos quedamos en el versículo 1, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Saben? Específicamente este versículo no está hablando acerca de los ancianos que están, por ejemplo, o que tienen la responsabilidad de supervisar la iglesia. No está hablando de ellos, eso para comenzar quiero aclarar. No está hablando acerca de eso. Sin embargo, queridos hermanos, los ancianos también necesitan ser exhortados, es decir, ellos también necesitan ser pastoreados por otros ancianos. Necesitan también ser supervisados por otros ancianos. Es decir, si una congregación tiene 2, 3, 4, 5 ancianos, entre ellos se supervisan también, y se sujetan entre ellos, y se someten entre ellos. De la misma manera, habla aquí no de los ancianos de la iglesia, sino de los ancianos en general, ¿no? Los ancianos que tienen mayor edad, que da la orden Pablo a Timoteo y le dice, no reprendas al anciano.
Y saben, muchas veces los ancianos, y otra vez lo digo, no está hablando en realidad de los que están gobernando la iglesia, pero muchos de ellos a veces se comportan quizás como niños, ¿no? Y saben, no sé si alguien ha visto a un padre reprender a un niño. Ya pues, no sé, ¿no? Empiezan a gritarle, quizás ya empieza como que ya me está cansando ¿no? Y la palabra aquí utilizada es la misma. Es por eso que a los ancianos dicen, no reprendas. Es decir, nos habla de una dureza, no seas duro con ellos. Sino, exhórtale. Y saben, muchas veces yo por lo menos he tenido conversaciones con mi padre o conversaciones también con mi tío, que son los ancianos. Ellos me han exhortado muchísimas veces, pero ha habido ocasiones en las que yo me he acercado a ellos. Yo sé que tengo una relación, por ejemplo, con mi padre. Yo a mi padre tengo que respetarlo, tengo que honrarlo, no puedo estar gritándole. Dios me libre de gritarle a mi padre, no quisiera nunca gritarle, quizás alguna vez sí le grité cuando tenía 1 año, no sé. Pero no, debemos de respetar a nuestros padres. De la misma manera, Pablo aquí cuando le dice a Timoteo es que debemos de ver a esos ancianos como si fueran nuestros propios padres. Y al momento que ellos resbalen, al momento que ellos fallen, al momento que ellos caigan, debemos de acercarnos a ellos como si fueran nuestros propios progenitores. Y al acercarnos a ellos podemos nosotros exhortarles. ¿Saben? La exhortación nunca estuvo relacionada con la dureza, nunca. La exhortación siempre estuvo relacionada con el amor y con el ánimo, siempre. Cuando un hermano cae, cuando un hermano resbala, uno no tiene que ir a darle un manazo y tumbarlo más. La idea es restaurarlo, la idea es animarlo, la idea es amarlo, para que el hermano continúe la carrera de la fe. A eso se refiere este pasaje bíblico. Y saben, los jóvenes, por más de que tengamos esta edad de jóvenes, por eso que Pablo le dice a Timoteo que no tengan en poco tu juventud, ¿verdad? Sino que él debía de ser ejemplo, ¿verdad? Y empieza a mencionarle muchas cosas. Los jóvenes también podemos acercarnos a nuestros ancianos, ya sean que sean responsables o no, para poder acercarnos. Y si vemos algún error, alguna falla, podemos nosotros hablar con ellos exhortándoles. Eso es una muestra de amor. Y con esto cierro. ¿Saben, hermanos? En mis años, no voy a decir mis años de juventud, me siento mal cuando digo me siento viejo, pero hace unos años atrás, cuando he visto a varios de mis ancianos llamar la atención o exhortar a alguno de los jóvenes, muchos de los jóvenes crean en su corazón un odio por ser llamados la atención, por haberles llamado la atención. Y empiezan, ¿no?, a alejarse de los ancianos. Una de las cosas que yo les decía y les digo también a ustedes, si los ancianos se acercan para exhortarles a ustedes, denle gracias a Dios, porque alguien los está viendo. La exhortación es una muestra de amor. La exhortación es una muestra de amor. Y cuando un anciano se acerca a ustedes, eso significa que ellos los aman. Los aman. De la misma manera para los ancianos, si alguien se les acerca a exhortarles, no con dureza, sino exhortarles con ánimo y amor, es una demuestra de amor. La exhortación es una demostración de amor. Por lo tanto, queridos jóvenes, vamos a concluir ahí la primera prédica. Hemos visto en esta mañana que estoy mareado, ¿no? La comida, se me subió el gluten. Que debemos en esta tarde, queridos jóvenes, sujetarnos a nuestros ancianos, ver el ejemplo de cómo ellos se sujetan a Cristo, de cómo ellos gobiernan, ¿no? Pastorean la grey de Dios. Debemos ver su ejemplo de tal manera como ellos se sujetan a Cristo. Nosotros como jóvenes debemos de sujetarnos a los ancianos. En el segundo punto hemos visto que debemos de honrarlos, debemos de respetarnos, y más aún aquellos que verdaderamente trabajan en el cuidado, en el pastorado, velando por el rebaño de Dios. Y la última cosa que hemos visto es que nosotros
tenemos también el deber de poder exhortarnos. Y así como el libro de Hebreos dice que debemos de exhortarnos los unos a los otros. Eso es lo que dice, por ejemplo, en Hebreos capítulo 3, versículo 13, dice: exhortaos los unos a los otros cada día. Y continúa diciendo: para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces vemos ahí la responsabilidad que los jóvenes también deben de tener con sus ancianos. Y ante todo, hermanos, debemos estar revestidos de humildad. Humildad. Solamente humildad. Oremos. Señor, te agradecemos por este tiempo. Te damos gracias porque en tu rebaño hay ovejas de diferentes edades. Hay niños, hay adolescentes, hay más jóvenes, hay adultos. Y también nos das la dicha de tener ancianos. Gracias, Señor, por aquellos hombres que tú has puesto en su corazón el poder estar como responsables de tu rebaño. Aquellos que sacrifican mucho tiempo, aquellos que sacrifican seguro tiempo que podrían estar pasando con su familia, para poder conversar, para poder animar, para poder exhortar también a tu rebaño. Aunque ellos, Señor, tendrán su premio que vendrá de ti, que tú eres, Señor, el príncipe de los pastores. Gracias te damos por la vida de todos nuestros ancianos en las diferentes iglesias. Asimismo, Señor, te pedimos también a nosotros que nos puedas dar humildad. Ayúdanos, Señor, a revestirnos de humildad, para que así nosotros podamos sujetarnos a nuestros ancianos, a aquellos que tú has puesto, Señor, para que puedan estar velando por tu rebaño. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a respetarlos. Quizás en nuestra naturaleza caída no queremos ni siquiera sujetarnos, no siquiera queremos respetarlos, también los criticamos todo el tiempo. Pero, Señor, ayúdanos a poder vivir, Señor, todo este tiempo de nuestra juventud, porque sabemos que algún día, si tú lo permites, también estaremos como ellos. Y quizás ellos ya no estén. Y ahora nos tocará a nosotros lidiar también con la nueva generación. Ayúdanos, Señor, a tener humildad. Te dejamos lo que quede este tiempo en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.